prometo que este va a ser el último video, el último audio que van a escuchar. Así que bueno, para el momento que ustedes reciban este último audio, ustedes ya van a haber entregado el último trabajo práctico. Y estaré yo haciendo la devolución en forma individual seguramente. El último tema que vamos a tocar, que es el más importante, es el que tiene que ver con qué es aprender, ¿no es cierto? Seguramente ustedes habrán escuchado 1000 veces que aprender es recibir información, procesarla y utilizarla en el momento que creamos conveniente, ¿no? Lo que hace todo el mecanismo de la memoria. Pero ese concepto está basado en un concepto que viene del siglo XII, ¿no? Donde era muy poca la gente que tenía acceso a libros y era muy difícil poder aprender. Entonces necesitaban sí o sí de esas personas que puedan transmitir lo que ellos tenían o que ellos leían. En la actualidad les diría que es casi una locura creer que los chicos van a la escuela a recibir información. Más que nada en esta época, ¿no? Donde la información se consigue fácilmente en cualquier lugar y cualquiera puede aprender. Es más, cualquiera de ustedes tiene que hacer algún arreglo en su casa o lo que necesite hacer y pone un tutorial y lo termina aprendiendo. Y seguramente el que hizo el tutorial no es un maestro, sino una persona que sabe hacer específicamente esa labor. Entonces el aprender ya tiene otra connotación a nivel escolar. Nosotros, digo nosotros porque somos los docentes que creemos que el cerebro es la base fundamental del aprendizaje y lo que hay que estimular es el cerebro. Entonces yo creo que a la escuela los chicos tendrían que ir para desarrollar al máximo las capacidades intelectuales. Y esto se consigue, desde mi punto de vista, y es una cosa que se está usando ahora, es a través del movimiento. Si ustedes se ponen a pensar, los bebés aprenden bajo el sistema del movimiento, de desplazarse, de tocar, de estar en contacto con las cosas, las texturas, los olores. De esa manera van aprendiendo y van mostrando lo que tienen y lo que quieren hacer, con gestos, con llantos, con movimientos. Esas son las expresiones que hace que la madre y el nene se conecten y se entiendan mucho antes del lenguaje. Entonces, a través del movimiento, nosotros creemos que el cerebro está más predispuesto a entender y a aprender, por supuesto. Entonces, nos hacemos esta pregunta, que si realmente se aprende en el aula. Hago esta pausa para que lo piensen conmigo. Yo creo que no. Y el grupo donde yo me nutro, tampoco. Creemos que sí, hay cosas que quedan, cosas que se retienen. Yo creo que se aprenden otras cosas, la parte cognitiva, intelectual, se va aprendiendo en base a otras cosas que hay alrededor de un aula, ¿no? Que tienen que ver con los afectos, con los vínculos, con las virtudes, con los talentos, con las expresiones, más que con la parte técnica específica de algo, ¿no? Que se puede aprender en cualquier sitio, como decíamos recién. Eso no quiere decir que si vos tenés un buen docente, te haga aprender esas cosas y te evite o te facilite la posibilidad de que vos tengas que salir a buscarlo afuera, el aprendizaje. Pero para eso tiene que ser un aprendizaje muy movilizante de parte de la maestra, muy motivador. Si no, no se aprende. Si yo estuviese en el aula con ustedes hoy y hablo de esto, y el viernes que viene les pregunto, ustedes se van a quedar con algunas cositas nada más de lo que yo estoy diciendo. Lo que les impactó, lo que les pareció atractivo, o nada. O sea que después ustedes van a ir aprendiendo a medida que esto lo van llevando a cabo, ¿cierto? Entonces, es importante que sepan que para poder enseñar necesitamos saber cómo funciona el cerebro. Y el cerebro tiene un circuito, que es el aferente, el proceso y el eferente. Ahora, no es posible enseñar si no conocemos el cerebro. Todos ustedes saben que hay dos estados, el de dormido y el de despierto, y que en los dos se aprende. Vamos al
de despierto, que es la vigilia. Ahí pasan dos momentos, o pasan dos cosas. En la parte donde está el alumno atento, que es este proceso que dijimos recién, aferente, proceso, eferente, y la introspección, que puede ser en el mismo momento de la clase, donde es interior de un vacío, donde hay una distracción. El cerebro va recibiendo información. Si la información es, se lo digo así en criollo, aburridísima, el alumno se va automáticamente, dura muy poco en atención. Por eso es importante lo que decíamos antes de un buen maestro. Si la actividad está buena, va a generar otra cosa en el alumno. Por eso es importante atacar a este aferente proceso eferente. ¿Qué sería? El aferente es esto, lo que viene de afuera, los olores del aula, los olores de los compañeros, del lugar, de los útiles, el tacto, estar tocándose, viéndose, mirando el aula, sin aula, un aula linda, un aula feliz, un aula colorida, eso, todos estímulos que vienen desde afuera. Y están los de adentro, ¿no? Tengo hambre, quiero ir al baño, me duele la panza, todos esos estímulos reciben, ese sería el aferente, y entonces están en ese proceso de que hay una cierta atención, ¿no? Para el inicio. Después viene el proceso, ¿no? De información, que tiene que ver con esto. Si ustedes dan una clase, ahí empieza, si les gusta, si no les gusta, si lo entiende, si quieren que le diga más, si les interesa, si quieren más ejemplos, si levantan la mano, si se ven inquietos, si están de espalda. Entonces ahí ustedes pueden empezar a darse cuenta en ese proceso si el cerebro está ahí latente con ustedes o ya se fue. Eso se van a empezar a dar cuenta fácilmente. Y la respuesta corporal, ¿no es cierto? Si está atraído por la materia, va a estar casi sentado en la punta de la silla, tratando de mirar, tratando de copiar, o levantando la mano, preguntando al compañero. Y si está en el otro espacio, va a estar con la viroma en la boca, los ojos mirando para abajo, metiéndose la mano en el bolsillo, los brazos cruzados, todas posturas que ustedes tienen que reconocer como posturas de que se fueron completamente de su clase. Entonces esto es lo que tenemos, ¿no? Esto es un ejemplito nada más para que ustedes vean todo lo que hay en el cerebro, seguramente lo están viendo a diario, pero bueno, lo que yo les quiero decir también es que el hemisferio derecho, el que regula las emociones, por donde pasa la música, el teatro, el movimiento, la expresión, se está utilizando mucho en la actualidad, mucho, y no se venía usando, siempre se usó el otro hemisferio, el más cuantitativo, ¿no? Entonces, hay que empezar a darle más importancia. Por eso es importante que ustedes den clases agradables, felices, simpáticas. Y ahí aparece el tema de cómo recupero la atención. Yo como docente en una clase, ¿cómo recupero la atención cuando veo que se me va? O si no quiero que se me vaya, mejor dicho. Entonces, acá hay algunos ítems, ¿no?, importantes para tener en cuenta. Puedo hacer un cambio de voz, moverme entre los bancos, motivar con pasión, vender la actividad, atraparlos con la mirada, mirar a uno, mirar a otro, acercarse, tocarle la cabeza, preguntar cómo están, seguir, interactuar todo el tiempo, no dar una clase de 40 minutos y que no haya diálogo, preguntar qué pasa, qué sienten, si entendieron, si no, seguir recorriendo, porque todas estas cosas son modificaciones cerebrales, información cerebral. Si ellos tienen una mirada, imagínense un día frío, a la mañana, 8, 9, sentados todos quietitos, y ustedes empiezan a hablar de algo de historia, por decir cualquier cosa, historia. Y ustedes están quietas, sentadas al frente, y empiezan a hablar. No cambian el tono de voz, no se mueven. Les aseguro que en 5 minutos no hay nadie escuchándolos. Entonces es importante que ustedes hagan todo esto porque el cerebro, al cambiar imágenes cerebrales, vuelve a reactivarse. Cuando el cerebro se fija en una imagen y esa imagen no se mueve, automáticamente ¡tuc!, desaparece. Por ejemplo, ustedes van en un micro mirando por la ventanilla. Van viendo por la ventanilla en un micro que se van de vacaciones, en un campo, se siente el olor al pasto, están ahí en esa situación. Prestan atención un ratito, piensan en algo que le está pasando en ese ratito, al segundo ¡tuc!, se apaga. Como la imagen es siempre igual, el cerebro tiende a relajarse, a descansar. Se dice que el cerebro es Aragán, por eso baja las intensidades. Por eso todo el tiempo hay que estar estimulándolo
de distintas maneras. Y esta es una en el aula. Generar curiosidad, lograr aprendizajes activos, juegos, dar clases al revés, empezar por el final de la clase o empezar jugando, como dijimos en algún momento, empezar con algún juego de movimiento y después empezar la clase. Por ejemplo, para que se den cuenta cómo sería una clase en un embole, lean la primera frase. Bien, una frase insoportablemente inentendible quizás, aburrida. ¿No es más fácil decir, más vale pájaro en mano que 100 volando? Es un ejemplo que le estoy diciendo, no, esto no pasa en el aula, pero quiero decir, ¿por qué no hacemos las cosas más atractivas para que queden realmente en la memoria? Si yo le digo esta frase, seguramente va a salir de ahí y no va a saber de qué estoy hablando. Si yo se lo digo de otra manera, o con ejemplos, o moviéndome, o como acabo de decir, eso entra de otra manera. O la segunda, les digo, tienen 30 segundos para memorizar esa frase, esas letras. Se empiezan a volver locos, no saben qué estoy diciendo. O para mañana, por ejemplo. Seguramente algunas se van a olvidar, no entienden. Entonces, si yo le dijese mejor que cada letra que está ahí es la primera letra del arroz con leche. Entonces, ahora ustedes en este momento están tarareando a ver si yo me olvidé alguna letra, a ver cuál es. Y si yo les vuelvo a decir después, bueno, pónganme de memoria las letras que le dije de arroz con leche, seguramente lo van a hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que las explicaciones tienen que ser llamativas, tienen que ser consideradas importantes, porque si no es una acumulación de datos sin sentido que no quedan en ningún registro. Entonces, esto para que tengan en cuenta cómo es la atención en un aula y las distintas edades. La atención directa en un aula a una clase no tan motivadora. Si es motivadora, si es como nosotros pretendemos hacer, es un poco más, pero esta es la duración de una clase. La atención. De ahí a que quede algo es otra cosa. Pero eso es lo que les diría que es los tiempos aproximados de atención. Ustedes estarían en 18 minutos. ¿Bien? Así que yo todavía voy 12, así que tengo tiempo que me sigan escuchando. Bien. ¿Cómo recupero la atención? Ahí estaba el ejemplo que les dije recién. Del nene. El profe arriba, ahí escribiendo, embole total, y el chico, chau, vuela como loco. Entonces, ¿qué se puede hacer? Claves. Una es esta, lograr estar en movimiento, dejar que los chicos trabajen en grupos, si hace falta se pueden estar mientras vos hablás, atrás de espalda a vos, pero siempre que vos tengas el control, ¿no?, de la clase, que puedan trabajar algunos parados, otros sentados, pueden trabajar en el piso. No digo que todas las clases sean así, porque hay clases que no se puede, pero las que se puedan, tranquilamente, no es lo mismo hacer una cuenta tirado en el piso entre 4 en una ronda, que solo mirando al pizarrón, hacer una ecuación dificilísima. Entonces, hay métodos que de todas maneras llegan, por más que sean informales, que es lo que se viene también, ¿no? Esta es otra fundamental. Si hubiésemos tenido clase conmigo, yo no hubiese permitido que no copien. La regla número 1, apenas llegaba yo a la clase, era que ustedes tenían que copiar lo que yo decía. No hay material bibliográfico, hay solamente cuando lo necesitábamos, pero si no, todo lo que se decía se copiaba y eso era lo que había que saber. Bueno, esto de tomar nota cierra el círculo que habíamos hablado antes. Lo del aferente, que sería escuchar lo que vos estás diciendo, el proceso, que es el movimiento para escribir, y lo eferente, que es leer, el otro que te queda adentro. Es lo que viene de afuera, el proceso y lo que queda adentro. Por eso es importante tomar nota, siempre, cualquier grado. Repasar todos los días, eso es importantísimo, lograr ese hábito en casa, actuando, moviéndose, leyendo, usando una pizarra, haciendo gráficos, según las edades, ¿no es cierto? Trabajar con familiares si se puede, no en lugares quietos, lugares acostados plácidamente en una cama, a los 10 minutos se duermen, es imposible, a lo mejor hasta a veces es conveniente estar incómodo que estar muy cómodo, repasando en casa. Y trabajando en grupo, ¿no? Fundamental, tanto en colegio como fuera. No hay nada más que quede en el cerebro, esto se lo aseguro, que si un par me explica a mí una cuenta,
me queda seguro mucho más que una maestra. Pero es un par, me lo dice con mis palabras, aparte me gusta cómo me lo dice, es un amigo o es un compañero, me lo repite 20 veces, entonces eso seguro, seguro queda. Por eso es importante los trabajos en grupo. Y por otro lado, los trabajos en grupo son muy importantes porque se ven las características individuales, ¿no? Quién es el que más participa, quién es el que solamente escucha, quién es el que no hace nada, pero de todas maneras hay un aprendizaje colectivo. ¿Cómo se va a evaluar? Este es un tema fundamental. Si ustedes quieren que sus alumnos sean felices y que disfruten su materia y su aula, ustedes tienen que lograr que los exámenes sean positivos, no disfrutar porque les va mal. Por ejemplo, ustedes tienen que explicar todo lo que van a tomar. Si hace falta hacer un simulacro, se hace un simulacro. Hay que dejar al alumno tranquilo. Eso no quiere decir que no vaya a estudiar. Es justamente eso, anda a estudiar todo esto que te voy a tomar. ¿Para qué generar un estrés con dudas? Che, va a ser gráfico, me va a hacer tal pregunta, va a dibujar, ¿qué va a hacer? Bueno, decime todo lo que vas a hacer, yo voy a mi casa, estudio todo lo que me decís, vengo, lo rindo bien y pasamos a otro tema. Ese sería el objetivo, terminar aprendiendo. Porque esta es la otra manera, se aprende así, yo pregunto, se aprende así, miren esas caras. Imposible, imposible. Por eso yo diseñé este cuadrito que está acá a continuación, que es lo que necesita una docente para mí, y yo lo llamo CASI, porque es el compromiso, la actitud, la capacidad y la intensidad. Y bueno, puse 3 puntitos en cada uno que yo creo que son importantes que una maestra tenga. El compromiso tiene que ver con el horario, llegar siempre antes que los alumnos, la planificación, tenerla presente siempre, no se puede improvisar todo el tiempo, es mucho más desgastante que armar la planificación, se los aseguro. Y darle dedicación a esa planificación, ¿no es cierto? Tenga contenidos coherentes y armar una clase como lo que decimos anteriormente, ¿no? Una clase que sea genial, clases divertidas, no sacármela de encima. La clase, digo, ¿no? Después la actitud, frente al grupo, motivar, contagiar, todas cosas que habíamos hablado hace un ratito. La capacidad que tiene que ver con el conocimiento de ustedes, ¿no? Ser competente, del saber, no del saber matemática o lengua, del saber de tener sabiduría para poder enseñar, el saber sabio, de ser un poco competente y estar a la altura de la situación. Y la intensidad, siempre, no perder el ritmo, no perder los intereses, aprovechar el tiempo al máximo. Para mí con estas características serías un docente del estilo que agrada, digamos, por lo menos a mí. Con esto vamos a dar como terminado todo el ciclo este que nos tocó, a pesar de que no pudimos compartir nada. Si nos acompaña la suerte, yo quizá pueda pasar en el segundo cuatrimestre si me dan autorización a hacer algunas cosas con ustedes o por lo menos conocerlos. Así que bueno, les dejo un consejo de cierre. Se los dejo para que lo lean. De reacción combinado. Bueno, con esto finalizamos. Un saludo grande para todos. Espero que haya servido. Me queda pendiente poder verlos después de vacaciones de invierno, si tengo la posibilidad, o el año que viene, hacer alguna salida que había prometido. Y bueno, que tengan excelentes vacaciones y un gran segundo cuatrimestre. Un beso y un abrazo para todos. Hasta la próxima.